Muy bien, un gusto estar con ustedes esta tarde para compartir el tema microredes eléctricas en estas 3 horas. Por favor, siéntanse en la libertad de intervenir, de hacer preguntas cuando tengan alguna duda, alguna consulta. Se trata también de poder interactuar un poco y que sea más un diálogo antes que un monólogo. Entonces, por favor, si tienen alguna inquietud, podemos irla viendo en el camino, no esperar al final tal vez, ¿no? Voy a compartir la presentación. Muy bien, acá está el título: Microredes eléctricas condensadas en estas 3 horas. Muchas gracias también a Geociencias por la oportunidad de compartir estos temas tan interesantes. Bueno, como ya sabrán, mi nombre es Franco Canciani Amico, soy ingeniero mecánico, fundado una empresa que se llama Wire Energía SAC, que se dedica a proveer soluciones de energía renovable para electrificación rural, bombeo de agua y también autoconsumo eléctrico urbano. Tengo una maestría en energía renovable en UDIMA, Madrid, y estoy en tercer año del programa de doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña con justamente el tema de investigación en microredes eléctricas rurales, ¿no? ¿Qué hacemos en Wayra como actividad profesional? Bueno, justamente diseñamos y instalamos y mantenemos microredes eléctricas. También estamos bastante activos en instalaciones urbanas para autoconsumo, bombeo solar para actividades agropecuarias, avícolas, agrícolas y también inmobiliarias en ámbito rural. Algo de movilidad eléctrica también hemos estado haciendo y recientemente también activos en consultoría. Hacemos investigación y desarrollo con los fondos de Innovate Perú, Ciencia Activa, en conjunto con la Universidad Católica, la Universidad Científica y la Universidad Politécnica de Cataluña. Y también, bueno, nos alcanza un poco de energía y voluntad para hacer algo de proyección social. Tenemos algunas instalaciones como patrocinadas por nosotros, especialmente en lugares apartados como Paracas, que es también nuestro tema de investigación en la Laguna Grande, donde tenemos una microred eléctrica para electrificar todo un pueblo, ¿no? Tenemos en realidad 2 ya en esta zona tan hermosa de la Reserva de Paracas, en Laguna Grande, que forma parte de la Bahía de Independencia. Bueno, estamos asistiendo pues a la transformación del sistema eléctrico, ¿no? Algunos países ya están bastante avanzados en este camino, otros todavía estamos, y nos incluimos en el Perú, un poco a la saga. Estamos cambiando de paradigma de un sistema centralizado, unidireccional, y por ello también, en cierta medida, vulnerable, a un sistema descentralizado, bidireccional, participativo, ¿no? Más democrático, donde hay más actores generando energía eléctrica, y por lo tanto también es más resiliente, quiere decir esto, más, digamos, robusto ante perturbaciones como caídas o salida de alguna estación de generación o algún accidente eléctrico. El sistema futuro de la Smart Grid es, bueno, es más resiliente también, ¿no? Y también busca ser más económico y, muy importante, más sostenible, porque con una red más inteligente que incorpora gestión, incorpora acumulación de energía, se puede incorporar una fracción mucho más importante de energía renovable intermitente, como es el caso de la energía solar y la energía eólica. Entonces, interesante es reflexionar un poco de cómo es que se hace posible este nuevo paradigma, ¿no? Y es por la maduración prácticamente en simultáneo de diferentes tecnologías. No podría decir en simultáneo, sino oportuna, digamos, la maduración oportuna de diferentes tecnologías que hacen posible este nuevo horizonte, ¿no?
Y se puede comparar con algo que se ha vuelto bastante notorio en casi todos los países, tal vez, estos scooters eléctricos que tienen una app y que pueden ser alquilados por cualquiera que tenga el app y esté afiliado al sistema, ¿no? Es algo bastante reciente y digamos que se ha hecho posible gracias a los avances logrados en baterías de ion litio, electrónica de potencia, la internet, por supuesto, tiene que estar presente, la tecnología de los smartphones, el GPS para ubicar dónde están estos equipos y también la informática, el software que le da soporte y funcionalidad a todo el sistema, ¿no? En un paralelo, bueno, de mayor envergadura, la nueva red, la Smart Grid, la red inteligente, también se hace posible por la maduración y la competitividad de tecnologías como la electrónica de potencia, las telecomunicaciones, la energía renovable, que también ha logrado reducciones de costos muy importantes, lo que se llaman las megabaterías, las baterías de gran escala para almacenar energía a nivel de red eléctrica, también la informática y la maduración de los vehículos eléctricos, que también forman parte de este nuevo paradigma que pasa por incorporar al transporte dentro del paraguas de sostenibilidad que le dan las energías renovables, ¿no? Y eso forzosamente pasa por tener una mucho mayor fracción del transporte de naturaleza eléctrica, ¿no? Ya no basada en combustibles fósiles. No. Entonces, el primer paso para lograr avanzar hacia esta nueva red inteligente es desarrollar el concepto de generación distribuida, ¿no? Este concepto que permite una difusión o una democratización, se podría decir, de la generación eléctrica. Ya generar electricidad no es solamente, pues, patrimonio de las grandes corporaciones, las grandes empresas que tienen hidroeléctricas o que tienen plantas termoeléctricas o tienen parques eólicos, sino que también empresas, instituciones, centros comerciales, hasta viviendas pueden generar electricidad, ¿no? E incorporarla a la red. No solamente abastecerse internamente, sino también negociar los excedentes y aportarlos a la red. Entonces, en esta lógica de generación distribuida, tenemos dos grandes participantes, ¿no? El autoconsumo eléctrico, que son instalaciones principalmente fotovoltaicas conectadas a la red, ¿no? Que permiten, en primera instancia, reducir el consumo del establecimiento, sea una casa, una industria o un centro comercial, del medidor para adentro, digamos, reducen el consumo y si tienen excedentes pueden negociarlos con la empresa eléctrica distribuidora, ¿no? Cosa que por lo menos en el Perú, no sé si en Colombia, que hay creo participantes de Colombia, ya tienen un reglamento y está funcionando la generación distribuida. En otros países de la región ya está funcionando, no sé exactamente si en Colombia, pero en el Perú seguimos atracados, atorados con el tema del reglamento que no se publica, no se avanza y todavía no se puede negociar con la empresa eléctrica los excedentes. Pero aún así no se pueda realizar esta negociación y esta inyección de energía hacia la red, eso no impide que haya una actividad de autoconsumo, ¿no? Del medidor hacia adentro podemos generar una buena parte de nuestra energía con recursos propios, ¿no? Como una instalación fotovoltaica en nuestro techo. El otro participante en el esquema de generación distribuida son justamente las microredes eléctricas, que es el tema principal de esta exposición, ¿no? Las microredes eléctricas ya son más complejas, tienen más control, tienen en la mayoría de los casos, aunque no es obligatorio, un sistema de almacenamiento de energía, manejan diferentes fuentes y la principal característica, la que la hace diferente del esquema de autoconsumo, es que la microred eléctrica puede
operar de manera aislada. Puede, como se ve aquí, un switch, puede desconectarse de la red eléctrica, ¿no? Y puede también conectarse, ya sea para tomar de la red eléctrica lo que le falta para completar su abastecimiento eléctrico, o inclusive conectarse a la red para exportar, para vender, negociar los excedentes que la microred produce. Entonces, estos son los dos grandes participantes del esquema de generación distribuida. Uno, siempre conectado a la red, es el autoconsumo, o las instalaciones on-grid, ¿no? Y las microredes que tienen la opción de conectarse o operar de manera aislada. En cuanto a autoconsumo, aquí podemos ver algunas instalaciones. Esta es una casa en Paracas que tiene 3.24 kilovatios de instalación fotovoltaica. Son 12 paneles de 270 vatios, conectados todos en serie. Por lo tanto, tiene un voltaje bastante importante que excede los 400 voltios DC. Y eso va a un inversor de conexión a red que lo aporta al circuito de la casa, ¿no? Pero siempre con el cuidado de que no se exceda el consumo de la casa y pueda salirse, por así decirlo, la energía hacia la red. Porque no está permitido todavía y como vamos a ver a continuación, puede traer perjuicios para el propio usuario, ¿no? ¿Cómo funciona este sistema de autoconsumo? Es un esquema parecido a este. Tenemos un arreglo fotovoltaico, pueden ser, bueno, muy grande o muy pequeño. Aquí está representado por un solo panel. Tenemos entonces la corriente continua que se genera a partir de los paneles solares. Aquí tenemos un interruptor de desconexión, que siempre es importante ponerlo, para poder aislar los paneles del inversor, que es este equipo. Es un inversor electrónico que, bueno, convierte la corriente continua en corriente alterna, trifásica, pero no de cualquier manera, sino que lo hace de cara a la red, ¿no? Porque está conectado a la red. Entonces, la red es la referencia. Entonces, este equipo usa el insumo corriente continua para dibujar la onda trifásica, onda de corriente alterna trifásica, a 60 Hz, de 220 voltios, o 380, con los parámetros, la fase y la frecuencia exacta que está teniendo la red en ese momento. Por supuesto, aquí hay también una llave de aislamiento y protección, y la confluencia se hace en un nodo que está justo entre el medidor y el tablero eléctrico, ¿no? Ahí se pone una bornera y se aporta la energía eléctrica, producto de la conversión de lo generado por los paneles solares. Entonces estamos del medidor para adentro y tenemos los dispositivos necesarios para que no se produzcan excesos. ¿Cómo se hace esto? Con un dispositivo de restricción de flujo, que hay varias marcas para esto. Básicamente lo que hace es medir la corriente. Bueno, aquí está en un diagrama unifilar, pero esto podría ser naturalmente trifásico. Podría ser monofásico también, pero para potencias ya más importantes son instalaciones trifásicas. Entonces, se mide la corriente eléctrica de las 3 líneas que van hacia el tablero eléctrico, y de esa manera se sabe cuánto está consumiendo la casa, la empresa, y se le comunica esto al inversor para que el inversor no produzca más potencia de la que estrictamente está consumiendo la casa, el establecimiento. Entonces, por medio de este control automático, se logra que nunca vaya la corriente a la contra, digamos, ¿no? Que haya un exceso, porque hay un buen sol y no hay mucho consumo aquí en el tablero, por lo tanto, la corriente eléctrica podría repartirse, abasteciendo el pequeño consumo hacia la derecha, y todo el resto se va a la contra, digamos, hacia la izquierda, ¿no? Entonces,
¿Por qué problema trae eso? Bueno, primero que no estamos autorizados a hacerlo, no hay ningún contrato, nadie nos va a pagar por la energía que aportamos a la red. Podríamos inclusive estar expuestos a alguna penalización. Y lo que es más, digamos, inmediato y perjudicial es que el medidor convencional no diferencia el sentido de la energía, ¿no? Si la energía es consumida, la registra. Si la energía está yendo a la contra, hacia la red, la registra como si fuera consumo. Entonces, al regalarle energía a la red eléctrica, estamos pagando por ello, lo cual no tiene sentido, ¿no? Entonces, a toda costa hay que evitar esa situación y eso se logra con este dispositivo de restricción, que tiene varias funciones, es muy versátil y también entre ellas, es algo muy importante, es la conexión con Internet a través de ya sea un cable de Ethernet o por Wi-Fi. Se vincula el dispositivo de control a la Internet y podemos acceder a la información desde una posición remota cualquiera, ¿no? Es una página web a la que podemos acceder con nuestra clave y contraseña, o bueno, usuario y contraseña, y estamos listos para poder ver qué pasó o qué está pasando en este momento en tiempo real con la instalación, qué pasó ayer, cuántos kilovatios hora se generaron en el último mes, etcétera, ¿no? Y veremos cuál es el ahorro que estamos logrando. Eh, Importante señalar que si no hay red eléctrica, esto no funciona, ¿no? Simplemente el inversor se queda en stand-by esperando que haya conexión a red y cuando la red regrese y esté verdaderamente estable, el inversor nuevamente podrá funcionar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hay que aclararlo con los clientes, porque tal vez podrán pensar que teniendo paneles solares pueden evitar, pues, o pasarla mejor cuando hay un corte eléctrico, un apagón, ¿no? Pero no es así, sino este sistema funciona estrictamente cuando hay red. Hay sistemas híbridos que cuentan con un paquete de baterías que pueden abastecer una potencia limitada eh, en caso de que haya un corte eléctrico, ¿no? Eh, entonces, sí, la pregunta es si existen inversores que no se apaguen cuando la red falle. Eh, bueno, sí los hay. Hay inversores que pueden proveer una potencia limitada usando como fuente ya las baterías que han tenido que cargar previamente. Entonces son inversores híbridos, ¿no? Pero eso es otro costo y también está el costo de la batería, que hay que, bueno, mantenerla, renovar, comprarla y mantenerla, renovarla periódicamente, ¿no? Entonces eso encarece la generación eléctrica y ya no se vuelve tan competitivo con la red, porque lo que buscamos aquí es que este esquema de producción de energía eléctrica sea competitivo con la red. Y la red es dura de competir, digamos, tiene una tarifa relativamente baja, ¿no? Por ejemplo, a nivel eh, domiciliario, aquí en Lima se paga 55 céntimos, ¿no? Ahí en Paracas se paga algo de 60, 65 tal vez. Y bueno, y entonces la instalación fotovoltaica de autoconsumo, así como está muy ligera, solamente paneles y electrónica, puede competir con esa tarifa. Si le ponemos baterías, ya la tarifa va a subir, nuestro costo eléctrico va a subir. Entonces ya nuestro objetivo no sería tanto económico, sino de respaldo y seguridad energética, ¿no? El, Entonces, bueno, a pesar de que no se puede negociar con la empresa eléctrica para venderle los excedentes, esto sigue siendo una posibilidad de ahorro, tiene sentido económico, ¿no? No es una inversión que se paga muy rápido, en el mejor de los casos que hemos visto, se puede pagar en 6 años en lugares privilegiados donde hay muy buen sol y también una tarifa eléctrica un poco más alta de lo normal, tiene un retorno más rápido, pero por lo general lo que vemos en las simulaciones, en las corridas de los cálculos, vemos que tiene un retorno en el año 6 a 8, ¿no?
dependiendo, si estamos en una situación de energía muy barata porque se compra a media tensión, la cosa se pone un poco más difícil y puede tener un retorno 9, 10 años. Y a veces no tiene retorno porque puede ser un cliente muy importante que tiene una tarifa muy, muy baja, tarifa preferencial, y además está en un lugar donde la radiación no es muy buena, entonces no resultan los números, ¿no? Y eso hay que, bueno, transparentarlo definitivamente. Y aquí vemos un típico reporte de un día X, cómo consumió la casa. Esto es de Paracas, ¿no? Lo rojo es cómo consumió la casa y lo verde es cómo produjo el sistema fotovoltaico de conexión a red, ¿no? Empieza temprano, a las 7 de la mañana empieza a generar algo, luego aquí va aumentando, aumentando, hasta que por aquí ya se iguala con el consumo de la red y empieza a hacer, perdón, de la red, no, del consumo de la casa, y empieza a limitarse, ¿no? Aquí la casa consume más de pronto y el sistema da todo lo que puede, complementando todo lo que puede. Y aquí, en todo este periodo, el sistema fotovoltaico está siendo limitado a lo que está consumiendo la casa, ¿no? Hubiera podido producir más, pero la casa está pidiendo solamente esto. Entonces, eso es lo que le da. Después, más tarde, a eso de las 5, ya el sol empieza a declinar y la casa nuevamente empieza a consumir ya de la red, ¿no? Y eso reporta pues un ahorro que se ve aquí de 14.5 kilovatios hora en ese día, ¿no? A la tarifa que se tiene en esa zona, eso equivale a unos más o menos 9 soles 50, 10 soles, ¿no? De ahorro ese día. Y eso se va sumando todos los días y con ese ahorro, bueno, se va amortizando la inversión que se ha hecho en el sistema de autoconsumo. Em, bueno, entrando ya más a lo que son las microredes, eh, vemos acá un esquema en el que hay múltiples fuentes de generación, digamos fotovoltaico, turbinas eólicas, un generador posiblemente diésel, una carga que atender, ¿no? Unos circuitos, el control, eh, almacenamiento de energía y la red como opción, ¿no? Que podemos, según aquí sale esta flechita, podemos conectarnos para tomar energía o regresar la energía y también podríamos cortar el vínculo y operar de manera autónoma, ¿no? Esta definición, la definición de microred, la he visto evolucionar en los últimos años, cada vez más afinada. Eh, por ejemplo, yo tenía el concepto de que era obligatorio tener un sistema de almacenamiento para que sea considerada microred. No, ahora hay tecnologías de control de generadores eléctricos que permiten no tener almacenamiento, ¿no? Complementar la generación solar, por ejemplo, con grupos electrógenos diésel, pero de régimen variable, y que vayan complementando justo lo necesario, y con eso nos ahorramos las baterías. Es un poco esto reciente todavía, no lo he experimentado, pero estamos tratando de investigar el tema. Pero hasta hace algunos años la definición clásica era esta, ¿no? Una microred eléctrica es un sistema de gestión de energía con un dominio determinado. Es importante el dominio, o sea, no es una red indefinida en extensión, sino que tiene una extensión determinada, un rango, ¿no? Es una casa, es una industria, un edificio, un condominio o un distrito, un campus universitario, ¿no? Podría ser las fronteras de una microred. O sea, tiene una frontera eléctrica. Hasta aquí abastecemos y controlamos, ¿no? Y administra uno o varios recursos, de preferencia renovables, pero tampoco es obligatorio que sean renovables. Bueno, lógico que sean renovables, pero podría ser una microred fósil también, ¿no? Con generadores diésel y turbinas a gas. Y un sistema de gestión, muy importante, hay un sistema de control. Y aquí está la definición un poco antigua, alguna forma de acumulación de energía, ¿no? Con el objetivo de lograr mejor confiabilidad de suministro hacia el consumo, mejores costos y mayor sostenibilidad. Eh, pero esa definición ha cambiado un poquito, aquí la tenemos más actualizada,
del, del laboratorio, Lawrence Berkeley Laboratories, ¿no? Por encargo del Department of Energy, estudian las microredes, y aquí vemos la definición o la traducción de la definición, ¿no? Una microred es un grupo de cargas interconectadas y recursos energéticos distribuidos con un dominio eléctrico claramente definido. Aquí, bueno, aquí coincidimos, dominio eléctrico claramente definido, que actúa como una entidad controlable particular con respecto a la red. Aquí se refiere pues a la gran red, a la red nacional, regional, ¿no? Una microred puede conectarse o desconectarse de la red para permitir su operación tanto en modo de conexión a red como aislada. Esa es también la clave, ¿no? Que puede operar de forma aislada. Si no puede operar de manera aislada, entonces no es microred. Ese sí es determinante, ¿no? Aquí en esta definición no se menciona almacenamiento de energía. Es opcional. En la mayoría de casos lo hay, ¿no? Pero puede evitarse con tecnologías como la que he mencionado hace un momento. Entonces es una definición que va afinándose, ¿no? Porque esto de las microredes, no digo que sea un tema del año pasado, pero de los últimos tal vez 10 años ha ido avanzando mucho y se va afinando, entre otras cosas, las definiciones. Bueno, acá hay una pregunta por el chat. Cuando se trata de una microred no conectada a la red, ¿cuál es la diferencia entre microred off-grid y un sistema híbrido off-grid? Bueno, el sistema, la diferencia sería que el híbrido incorpora dos o más fuentes, ¿no? Porque podríamos hablar de una microred estrictamente fotovoltaica, ¿no? Tenemos la red eléctrica, tenemos paneles solares, tenemos baterías, y podemos ser autónomos con nuestros paneles y nuestras baterías y conectarnos a la red para tomar aquello que nos falta. En ese esquema podríamos también tener un inversor especializado en exportar energía, pero bueno, dadas las circunstancias no vale la pena, no se puede todavía. Entonces, esa sería una microred fotovoltaica, ¿no? Fotovoltaica con almacenamiento, y la red opcional. Ahora, eso, pero no es híbrida porque tiene una sola fuente, ¿no? Si tuviera un grupo electrógeno, ya sería híbrida, ¿no? Fotovoltaico, grupo electrógeno, red. O también podría ser que no hay red, es totalmente off-grid. La red está lejísimos. Aquí nos arreglamos solos con fotovoltaico y paneles, o fotovoltaico y diésel. Entonces, eso ya es una híbrida. O como la que tenemos en Paracas, no hay grupo de diésel, hay fotovoltaico y turbinas eólicas, nada más, ¿no? Eso es una híbrida, tiene dos recursos, ¿no? Básicamente es eso. Las híbridas incorporan dos recursos, y muchas veces, como vamos a ver, eso trae grandes beneficios porque nos da más versatilidad y mayor oportunidad de la producción eléctrica, especialmente cuando es eólico solar, ¿no? Se pueden tomar la posta prácticamente la generación eólica con la solar. Justamente lo que comentaba, la microred de Paracas, de ahí en Laguna Grande, tiene esta configuración. Tiene dos turbinas eólicas de 3 kilowatts, con sus controles PWM, control rectificador, y su respectiva carga de disipación, que vamos a explicar por qué es necesaria, ¿no? Y eso aporta a las baterías. Aquí, bueno, se ve una sola batería, pero es un banco de baterías, ¿no? Hay 32 baterías de 100 Ah, 12 voltios. Los paneles solares son también 24 de 250, porque es lo que había en esa época, en el 2015 que se hizo esto. Dan 6 kilowatts instalados, fotovoltaicos, y eso va a estas unidades que son pues integradas, tienen el controlador fotovoltaico junto con el inversor, ¿no? Y son dos, y se encargan de hacer pues la regulación fotovoltaica, y también de convertir los 48 voltios de la batería en 220 voltios
para abastecer el consumo. Y aquí hay un grupo que finalmente nunca se puso, se pensaba poner tal vez, pero el recurso es tan bueno, el eólico y el solar en Paracas, que se optó por no poner el grupo de electrógeno porque era una complicación extra, iba a ser un problema de mantenimiento también importante, y de contaminación, etcétera. Pero sí, a veces se le extraña, especialmente en junio, que es un mes que hay eventos de no sol y no viento, ¿no? Y hay a veces problemas de continuidad del servicio. Esto sería pues una microred híbrida, ¿no? Definitivamente.